Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, te invito a hacer una pequeña pausa. Si sientes que este mensaje de fe y esperanza puede tocar el corazón de alguien que conoces, compártelo. Al hacerlo, no solo compartes una historia, sino que extiendes una bendición, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios encuentra su camino. Que la paz del Señor te acompañe mientras escuchas. Bajo el sol abrasador y entre caminos de tierra y polvo, vivía un burro flaco llamado Moncho. Su vida se había convertido en un calvario de golpes, humillaciones y un desprecio constante por parte de su nuevo amo, quien lo trataba como una carga inútil. Pero una noche, con el alma herida y el cuerpo adolorido, elevó una súplica silenciosa al cielo. Y lo que sucedió después es tan milagroso como imposible de inventar. Este es el relato de un encuentro predestinado entre tres almas rotas, un burro maltratado, un perro callejero y un hombre viudo, cuya unión dio lugar a una historia de fe, dolor y redención que estremecerá tu corazón. Porque cuando parece que ya no queda nada, el amor de Dios puede sembrarse de nuevo donde menos lo esperas, recordándonos que su plan es siempre más grande que nuestro sufrimiento. En las laderas de la sierra, donde el sol abraza con una fuerza implacable y el polvo se mete hasta en el alma, vivía un burro llamado Moncho. Era de esos animales que la gente del pueblo llamaba nobles, porque aunque no hablaba, todo en su mirada transmitía una paciencia infinita, una gratitud silenciosa y una fidelidad que pocos humanos eran capaces de mostrar. Moncho había servido durante años a don Lauro, un anciano de sombrero grande y manos curtidas por el machete y la azada. Don Lauro no lo trataba como una bestia de carga, sino como un compañero de vida. Eran inseparables. Mientras el hombre sembraba frijol y maíz en las laderas secas, el burro cargaba leña o agua del pozo. Por las tardes, don Lauro le daba pasto fresco y le rascaba entre las orejas mientras le hablaba, como si Moncho pudiera entender cada una de sus palabras. Y, de cierta manera, Moncho entendía. Sabía cuando su amo estaba triste, cuando estaba cansado y cuando le hablaba con orgullo, como quien reconoce a su mejor amigo. Pero la vida, con su paso cruel y certero, se llevó a don Lauro en una madrugada fría. El pueblo entero asistió a su velorio, y entre todos los rostros tristes, solo uno estaba ausente de lágrimas, el de su hijo, Álvaro. Un joven de mirada dura y sin una pizca de ternura en la voz, que había pasado años lejos del pueblo y regresó solo para heredar lo poco que su padre había dejado. Entre las tierras, las herramientas oxidadas y el viejo burro Moncho, Álvaro eligió lo que le pareció útil y dejó el resto a su suerte. El burro, por ser aún fuerte, fue obligado a quedarse. Pero Moncho pronto entendería que los días de bondad habían terminado para siempre. Desde la primera mañana bajo el mando de Álvaro, la vida se tornó amarga. Álvaro no le hablaba a Moncho, le gritaba. No lo alimentaba con pasto fresco, sino con restos secos y mohosos. Donde antes había una sombra bajo un mezquite para descansar, ahora había una soga corta atada a una estaca, sin pasto alrededor. La rutina cambió a un ciclo interminable de sufrimiento. Cargar sacos de maíz, leña mojada, bultos de arena, todo sin descanso ni una palabra amable. «Muévete, animal perezoso», gritaba Álvaro mientras lo azotaba con una vara gruesa en el lomo. «No eres más que un pedazo de carne con patas». Moncho bajaba la cabeza y obedecía. Su mirada, antes brillante, comenzó a apagarse. Caminaba con el alma encogida, recordando las caricias del viejo don Lauro. Su cuerpo, aunque fuerte, empezó a enflaquecer. Sus costillas se marcaban y su andar ya no era alegre, sino pesado y doliente. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio. Algunas señoras murmuraban al ver al burro en el camino, «Pobre Moncho. Con don Lauro parecía un rey. Ahora lo tienen como un trapo viejo». Pero nadie decía nada directamente.
Álvaro tenía fama de ser iracundo y nadie quería problemas. Las noches eran aún peores. Mientras los otros animales del pueblo dormían bajo techo o entre montones de paja, Moncho se acostaba sobre la tierra dura al pie de una cerca rota, con el viento nocturno enfriando sus huesos. Y aún así, no se quejaba. Su nobleza no le permitía rebelarse, solo cerraba los ojos, soñando que tal vez algún día todo volvería a ser como antes. Mientras el sol seguía saliendo implacable sobre los campos secos, Moncho vivía cada jornada como un castigo más. Pero en su corazón quedaba una chispa, una última esperanza que aún no se apagaba. Porque en su alma de burro, creía que de alguna manera, Dios no se había olvidado de él. Esa esperanza sería lo único que lo mantendría en pie cuando las pruebas más duras llegaran. La vida de Moncho no mejoró. Al contrario, parecía que cada amanecer traía un nuevo peso sobre su lomo. Álvaro, siempre impaciente y malhumorado, veía en el burro un desahogo para su frustración. Y aunque el pueblo de Santo Isidro era pequeño y todos se conocían, nadie se atrevía a enfrentarlo. Las montañas que rodeaban el pueblo parecían guardar el eco de los gritos cada vez que Álvaro descargaba su ira sobre Moncho. El burro caminaba cabizbajo, arrastrando las patas y levantando pequeñas nubes de polvo. Su cuerpo, antes fuerte, se veía debilitado, como si la tristeza también desgastara su carne. El sol ardía, secando aún más la poca hierba. Para Moncho, cada viaje al pueblo era una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que alguien lo mirara con compasión y miedo de que si se demoraba, Álvaro lo golpearía. Un día, mientras cargaba pesados sacos de maíz, Moncho resbaló en una bajada. Las patas patinaron sobre la grava suelta y cayó de lado, golpeando sus costillas contra una roca. Un rebuzno de dolor escapó de su garganta, un sonido ahogado que hizo que un par de señoras que pasaban se detuvieran. «¡Ay, pobre animal!», murmuró una de ellas. «Ese muchacho lo va a matar de tanto maltrato». Pero antes de que pudieran acercarse, Álvaro apareció con su vara en la mano. «Levántate, inútil», rugió mientras azotaba el lomo herido del burro. Una de las mujeres, armándose de valor, dijo: «Álvaro, ¿no ves que el animal se ha lastimado? Ten un poco de compasión». Él se giró, con los ojos encendidos de rabia. «Es mío. Yo sabré cómo tratarlo. No se metan». Las señoras se alejaron con la impotencia marcada en el rostro. Moncho, temblando, intentaba ponerse de pie. Sabía que si no se levantaba rápido, la furia de Álvaro sería peor. Con un esfuerzo sobrehumano, logró levantarse lentamente, con un dolor agudo recorriendo todo su costado. Desde entonces, los malos tratos aumentaron. Le hacía cargar leña mojada, piedras de río y sacos de cal que herían su piel. Y cuando Moncho no podía más, recibía gritos y varazos. El sol cayendo sobre las tierras, la tierra agrietada por el calor y el viento levantando remolinos eran testigos silenciosos de su sufrimiento. Aún así, Moncho no perdía por completo esa chispa silenciosa. A veces, cuando el cielo se nublaba y una sombra fresca caía sobre el camino, levantaba la mirada como buscando una señal, quizás recordando las manos bondadosas de don Lauro. El pueblo sabía que Moncho estaba siendo tratado injustamente, pero cada uno cargaba con sus propios problemas. Algunos pensaban que era cuestión de tiempo para que Álvaro se cansara y lo vendiera. Otros temían que su fin llegara antes de recibir ayuda. Su deterioro era evidente, su piel opaca, sus ojos tristes, su caminar lento. Sin embargo, la vida, aunque dura, guarda giros inesperados. Y mientras Moncho soportaba su dolor en silencio, lejos de allí, otro hombre también enfrentaba su propio sufrimiento. Sin saberlo,
Ambos cargaban heridas que pronto los unirían de una manera milagrosa, porque a veces los caminos más difíciles terminan encontrándose en el momento perfecto, justo cuando el alma está a punto de rendirse. El día había sido largo. Moncho regresaba de otra jornada de carga, exhausto y sin haber comido nada. El sol ya se había ocultado, dejando un cielo teñido de naranja y violeta. Caminó lentamente hacia su rincón de descanso, un pedazo de terreno árido bajo un mezquite retorcido. Se dejó caer sobre el suelo duro, estiró sus patas cansadas y soltó un suspiro de resignación. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. El dolor, el hambre y los recuerdos lo mantenían despierto. Recordó la voz de don Lauro, contándole historias bajo ese mismo árbol, hablándole de cómo Dios cuida hasta del gorrión más pequeño y que todo lo que respira tiene valor. Moncho no entendía esas palabras del todo, pero la ternura con que eran dichas la había guardado en su corazón. Esa noche, después de tanto sufrir, algo dentro de Moncho se quebró. Abrió los ojos, mirando la luna llena entre las ramas, y con una voz que solo el alma puede emitir, el buen burro oró. Dios mío, pensó mientras rebuznaba débilmente. Si tus ojos alcanzan a ver hasta este rincón del mundo, mírame. No entiendo por qué los humanos cambian tanto. Don Lauro era bueno, me cuidaba, pero su hijo solo me golpea y me desprecia. ¿Acaso nací solo para ser maltratado? El viento movió las ramas del mezquite como si respondiera. Lágrimas silenciosas comenzaron a brotar de sus ojos, cayendo sobre la tierra seca, como pidiendo al cielo una señal de que su dolor no era invisible. Sé que soy un burro, pensó, pero también tengo corazón. Recuerdo el cariño y lo extraño. Solo quisiera que alguien me viera con amor otra vez. Solo una vez más. El silencio fue total. No hubo voces del cielo ni señales milagrosas. Pero dentro de Moncho, algo cambió. Su oración, aunque simple, había salido de lo más profundo. Y eso, aunque nadie la oyera, le dio algo que no sentía hacía mucho tiempo, paz. Finalmente, el sueño lo venció. Y en sus sueños, don Lauro aparecía sonriendo, poniéndole una manta sobre el lomo como hacía en los días de lluvia. Aguanta, Monchito, le decía. Dios no se olvida de los nobles, ni de los que sufren en silencio. Moncho despertó al amanecer. Su cuerpo dolía, pero algo dentro de él se había encendido. No sabía qué era, pero esa llama tenue se parecía mucho a la esperanza. Y en su humilde corazón, pensó que tal vez, solo tal vez, Dios lo había escuchado. No sabía que no muy lejos, un hombre oraba con palabras parecidas, pidiendo a Dios que le devolviera la alegría. Muy pronto, sus caminos se cruzarían. A muchos kilómetros de donde sufría Moncho, vivía un hombre llamado Anastasio, aunque todos lo conocían como Tacho. Era un campesino de piel morena y una mirada perdida que hablaba más que sus labios. Hacía poco tiempo, una tragedia había destrozado su vida, un accidente en el camino se llevó a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. Desde entonces, su pequeño jacal ya no tenía risas ni olor a comida caliente. El columpio de los niños pendía torcido, moviéndose solo con el viento. Tacho no hablaba con nadie. Lo único que lo acompañaba era Chipayat, un perro callejero de pelaje enmarañado y ojos sabios que apareció un día después del velorio y nunca más se separó de él. Chipayat se había convertido en su sombra, su compañía silenciosa. Cuando Tacho se sentaba a mirar el horizonte sin decir nada, el perro se echaba a su lado, entendiendo que hay dolores que no necesitan palabras. Cada noche, antes de dormir, Tacho se arrodillaba y lloraba con susurros entrecortados. Dios mío, no entiendo tus caminos, pero no quiero perder la fe. Ya me lo quitaste todo, pero si aún queda algo para mí, muéstramelo.
No me dejes morir en vida. Devuélveme la esperanza. Una tarde, mientras reparaba una cerca, el veneno de una serpiente coralillo lo mordió en el brazo. Gritó de dolor y, tambaleándose, intentó regresar a su casa. El veneno ardía en su sangre como fuego líquido. La fiebre subía, su vista se nublaba. Al llegar al corral, pisó un clavo oxidado que le atravesó la bota y le hirió el pie. El dolor fue tan intenso que cayó de rodillas. Dios mío, susurró con la voz quebrada, ¿ahora esto también? Logró entrar a la casa, pero no tenía medicinas ni forma de pedir ayuda. Su única opción era caminar hasta el pueblo, a más de 1 hora de distancia. Con un bastón improvisado, salió del rancho, seguido por Chipayat. A mitad de camino, sus fuerzas lo abandonaron y cayó junto a un árbol seco. Hasta aquí llego, murmuró. No aguanto más. Chipayat lamió su rostro y ladró con desesperación. Busca ayuda, le dijo Tacho con su último aliento, antes de cerrar los ojos. Chipayat lo miró, ladró una vez más y, sin dudarlo, salió corriendo por el camino de tierra. Corrió sin rumbo fijo, siguiendo el instinto, el olor del pueblo, la urgencia de su corazón leal. Ladraba a cada persona que encontraba, pero todos lo ignoraban, lo espantaban con palos o le arrojaban piedras. Nadie entendía que ese perro no pedía comida, sino socorro. Mientras tanto, Moncho pastaba en un terreno distante. Sus orejas se levantaron al oír los ladridos insistentes. Levantó la cabeza y vio a Chipayat corriendo hacia él. El perro se detuvo frente a Moncho, lo miró a los ojos y ladró con fuerza, empujándolo con el hocico como si intentara decirle, ven, mi amo necesita ayuda. Moncho parpadeó, confundido. Nadie le había hablado así desde don Lauro. Sin pensarlo más, el burro dio un paso, luego otro, y comenzó a caminar, como si su cuerpo cansado supiera que esta vez, su esfuerzo tenía un sentido diferente. Chipayat no se detuvo. El lodo, las piedras, el calor, nada podía con su lealtad. Moncho lo seguía. Al principio caminaba lento, pero con cada ladrido del perro, aceleraba un poco más. Sus cascos golpeaban la tierra seca. La carga esta vez no era física, sino moral, llevaba la esperanza sobre su lomo. En medio del camino encontraron a un joven que pastoreaba cabras. Chipayat le tiró del pantalón con el hocico. El muchacho lo apartó con una patada. Largo de aquí, perro loco. Moncho se detuvo y, con un rebuzno potente, como nunca antes, hizo que el joven se girara. Por un instante, algo en los ojos del animal lo dejó paralizado. Luego, vio cómo ambos continuaban corriendo hacia el pueblo. Al llegar a la última curva, Chipayat se detuvo, olfateó el aire y ladró con fuerza. Moncho rebuznó en respuesta. La entrada del pueblo estaba cerca. Unos niños los vieron y comenzaron a seguirlos. Mira, mamá, un perro y un burro vienen corriendo juntos. ¿No es el burro de don Álvaro? Un burro exhausto y un perro desesperado entraban en el pueblo como mensajeros del cielo. Algo extraño traen, dijo una anciana. Vamos a seguirlos. Moncho y Chipayat llegaron hasta la pequeña clínica del pueblo. El perro comenzó a ladrar con más fuerza, golpeando la puerta con las patas. Moncho se quedó firme, como una estatua jadeante. Una enfermera salió alarmada. Detrás de ellos, una multitud de curiosos se había reunido. Una voz gritó, ese perro es de Tacho, el campesino de la ladera. Debe estar en problemas. Sin perder tiempo, 2 hombres con una camioneta se ofrecieron para ir a buscarlo. Siguiendo las señales del perro, aceleraron por el camino de tierra. Encontraron a Tacho inconsciente,
pálido y apenas respirando. Está vivo, pero muy mal. Lo subieron con cuidado y regresaron a toda velocidad. Moncho y Chipayat esperaban fuera, rodeados de vecinos. Nadie entendía cómo esos dos animales habían logrado algo que muchos humanos no se habrían atrevido a hacer. Cuando la camioneta llegó, Tacho fue ingresado de inmediato. Los médicos lo atendieron con urgencia. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Moncho se echó en la acera, mientras Chipayat se sentaba a su lado, ambos agotados pero firmes, como si supieran que su misión aún no había terminado. Porque el destino los había unido, y lo que estaba por venir sería aún más grande. La tarde caía lentamente sobre Santo Isidro. Frente a la pequeña clínica, dos figuras esperaban en silencio, un burro flaco y un perro sucio, echados lado a lado como dos soldados después de una batalla. Los ojos de Chipayat no se despegaban de la puerta. Moncho permanecía quieto, entendiendo que algo importante estaba en juego. La gente del pueblo, conmovida, ya no veía a Moncho como el burro maltratado de Álvaro, sino como el héroe que había corrido para salvar a un hombre. Ese burro merece una vida mejor, dijo un anciano. Dentro, los médicos luchaban por la vida de Tacho. Afuera, los animales velaban. De repente, una enfermera salió con el rostro cansado pero con una leve sonrisa. Va a vivir, dijo. Está débil, pero ha respondido. Despertó hace unos minutos. Preguntó por ustedes. Chipayat ladró con fuerza. Moncho rebuznó. La gente aplaudió. Algunos lloraron. Milagro, susurró una mujer. Estos animales son un milagro. La enfermera acarició la cabeza del perro y luego la del burro. Los llamó, mis ángeles. Pronto podrá verlos. La acera donde esperaban se llenó de vecinos que les traían agua y comida. Un niño se sentó al lado de Moncho y le dijo, gracias, burrito. Salvaste a mi tío Tacho. Moncho bajó la cabeza y cerró los ojos. Por primera vez en años, no sentía miedo, sentía orgullo. Chipayat se acurrucó a su lado. Se miraron por un momento. No hubo palabras, pero hubo entendimiento. Habían formado un lazo. Ya no eran dos animales solos en el mundo. Pasaron la noche allí, sin moverse. Una anciana se acercó y les dejó una manta fina, extendiéndola con cuidado sobre el lomo de Moncho. Dios los bendiga, susurró. Moncho sintió que algo cálido crecía en su pecho, como si finalmente entendiera que su oración, aquella hecha bajo el mezquite, había llegado al cielo. Sentía que cada golpe, cada lágrima, lo habían traído hasta ese lugar exacto. Y así, sin palabras, sin promesas, compartieron una noche de vigilia, no por obligación, sino por amor. Porque a veces el amor no necesita palabras, solo necesita presencia. Y allí estaban ellos, presentes, vivos, agradecidos. Amaneció en Santo Isidro. Con los primeros rayos de luz, la puerta de la clínica se abrió. Tacho apareció, apoyado en un bastón. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban vivos. Al ver a Moncho y Chipayat, sonrió débilmente. Mis héroes. Chipayat corrió a su encuentro. Moncho se acercó con timidez. Tacho estiró la mano y acarició su cabeza con suavidad. Tú también me salvaste. Y por primera vez, Moncho sintió que valía más que cualquier carga. Una pequeña multitud se reunió. Tacho, al escuchar los murmullos sobre Álvaro, levantó la voz, suave pero firme, este burro no merece volver con un maltratador. Merece un hogar. Y, si Dios me lo permite, yo quiero dárselo. Las personas aplaudieron. Era un aplauso de respeto,
reconociendo el valor de un ser que por mucho tiempo había sido invisible. Pero la noticia llegó a oídos de Álvaro, quien apareció en la plaza con cara de pocos amigos. «Ese burro es mío», dijo, apuntando a Moncho. «Vengo a llevármelo». Moncho retrocedió, pero Chipayat se puso frente a él, gruñendo. Tacho dio un paso al frente. «Detente, Álvaro. Él no quiere seguirte, ¿no lo ves? Él está mejor aquí». Álvaro, furioso, se fue directo a la prefeitura y presentó una denuncia por robo, usando fotos antiguas donde Moncho aparecía junto a don Lauro. «Ese campesino es un aprovechador», mintió. La funcionaria, algo escéptica, le dijo, «se convocará una audiencia pública. El pueblo decidirá». Mientras tanto, en la granja, Tacho acariciaba el lomo de Moncho. «No te preocupes, amigo. La verdad está de nuestro lado». Moncho cerró los ojos. Sabía que no estaba solo. El día del juicio llegó. La plaza principal estaba llena. Moncho estaba allí, tranquilo, con Chipayat a sus pies. El representante del pueblo, don Margarito, subió a un estrado. «Vecinos», dijo, «estamos aquí por un conflicto entre la dignidad y el maltrato». Llamó a los testigos. Una vecina habló, «yo vi muchas veces cómo lo dejaba sin comer. Mi hijo y yo lo alimentábamos a escondidas». Un hombre robusto añadió, «una vez lo vi caer y Álvaro lo golpeó con un palo». «Eso no se hace». Una anciana, con lágrimas en los ojos, dijo, «yo escuchaba a ese burro rebuznar en las noches. Era un lamento, como si pidiera ayuda». Tacho finalmente habló, «ese burro me salvó la vida. Yo no lo pedí, no lo compré. Él llegó y me eligió». Los aplausos no se hicieron esperar. Moncho rebuznó con fuerza, como afirmando cada palabra. Don Margarito cerró su cuaderno. «La comunidad ha hablado. No se trata de propiedad, se trata de humanidad. Por decisión unánime, Moncho no regresará con Álvaro. Se quedará bajo el cuidado del señor Tacho. Además, se aplicará una sanción por maltrato animal». Álvaro intentó replicar, pero ya nadie lo escuchaba. Su poder se había diluido. Tacho se inclinó, acarició la cabeza de Moncho y le dijo en voz baja, «ya estás en casa, amigo». Moncho cerró los ojos. El peso de años de dolor desapareció. Por fin, había encontrado su lugar. Pasaron los meses, y la granja de Tacho volvió a llenarse de vida. Donde antes reinaba el silencio, ahora había risas y zurros alegres. Moncho era irreconocible. Su pelo brillaba, se movía con energía y su mirada ya no mostraba miedo, sino orgullo. Tacho le había conseguido una compañera, una burra serena, y juntos tuvieron 2 potrillos juguetones que galopaban entre las milpas. Chipayat, ya más viejo, seguía siendo el guardián fiel. Y Tacho también había cambiado. Su rostro, antes endurecido por la tristeza, ahora reflejaba paz. Se había casado de nuevo con una mujer buena y juntos rehicieron el hogar que la tragedia les había quitado. Un día, mientras observaba a Moncho descansar junto a su familia, Tacho murmuró, «todo lo que tengo ahora, lo tengo gracias a la bondad. Gracias a ti, amigo». Y Moncho, como si entendiera, movió sus orejas y zurró con suavidad. La granja prosperó. Tacho se convirtió en un símbolo de que es posible empezar de nuevo. Cada mañana comenzaba con una oración de gratitud. Y así, en ese pedacito de tierra, se escribió una historia de redención. Porque Moncho no fue solo un burro salvado, fue un testimonio vivo de lo que puede suceder cuando no nos rendimos, cuando nos atrevemos a creer que la fe, incluso en las noches más oscuras, puede abrir los cielos. Reflexión final,
Dios no se olvida del inocente. Y cuando parece que nadie ve tu dolor, Él ya está escribiendo el capítulo donde serás levantado. La fe del que sufre es más poderosa que la fuerza del que humilla. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la fe y la bondad, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes como este. Déjanos un comentario contándonos qué enseñanza te ha dejado esta historia y desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Que la bendición de Dios te acompañe siempre. Y no olvides que en este mismo instante, otra historia tan poderosa como la de Moncho está esperando por ti. Haz clic en el siguiente video en pantalla y déjate inspirar una vez más. Nos vemos allí.